por el respeto de tus derechos. Una producción de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. Quédate en este espacio donde conocerás más sobre la defensa y promoción de tus derechos humanos. Por el respeto de tus derechos. Comenzamos. Hola, hola, muy buenos días. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a Por el Respeto de tus Derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur en colaboración con el Instituto Estatal de Radio y Televisión de nuestra entidad, llegando cerca de ustedes gracias a la señal de Canal 8 de la 99.1 de FM y 1050 de AM. Muy buenos días, yo soy Evelyn Vázquez y tengo el gusto de acompañarles hoy, martes 9 de junio de 2026 y de tener aquí, por supuesto, a nuestra querida presidenta de la Comisión, la doctora Charlene Ramos. Bienvenida. Muy buenos días, qué gusto estar aquí. Martes de Derechos Humanos. Gracias para todas las personas que se unen a esta gran señal para conocer sobre sus derechos humanos, saber cómo respetarlos en las personas y, por supuesto, cómo seguir promoviendo una cultura de derechos humanos. Ahora hablando de un tema tan importante como lo es la atención a las personas adultas mayores. Y fíjense, según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 6 personas mayores de 60 años ha sufrido algún tipo de violencia, de abuso o de maltrato. Sin embargo, se estima que la mayoría de los casos nunca se denuncia, nunca llegamos a conocerlo. Y la violencia hacia las personas mayores suele ocurrir en los entornos en donde deberían de estar más seguras. Y es por eso que nos acompaña hoy nuestro experto, el licenciado José Alberto Garay, coordinador estatal del programa de atención a la persona mayor. Bienvenido. Muchas gracias, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. De nueva cuenta, hablando de los derechos de las personas mayores. Agradezco el espacio, doctora Charlene, Evelyn, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos, por abordar este tema tan importante que a veces no lo volteamos a ver. Alguna vez me dijeron y se me quedó muy marcado, con los niños, con las niñas, podemos tener empatía muy rápido porque es una etapa de la vida que ya vivimos, que ya pasamos. Y de pronto esa empatía no la desarrollamos tan fácilmente con una persona adulta mayor porque no conocemos todavía lo que es andar ese camino y pues sencillo no es. Y quisiera empezar platicando que cuando hablamos de violencia hacia las personas adultas mayores, ¿de qué estamos hablando concretamente? ¿Qué es lo que más vemos? De nuestra experiencia, de lo que hemos tenido en casos que hemos trabajado en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos, el mayor tipo de violencias hacia las personas mayores es en violencias físicas, económicas y psicológicas. También en la actualidad se está presentando un tipo de violencia que es involuntariamente dirigido a las personas, sino que estamos hablando de un tema de edadismos. ¿Qué es esto? Es precisamente el 15 del mes de junio, se celebra lo que es el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Por eso mismo, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos, vamos a hacer una conferencia el día 16 del presente mes para dar a conocer a la población en general, servidores públicos y todos los que estén interesados en acudir a escuchar esa conferencia. 16 de junio. 16 de junio. Muy presente lo vamos a tener. Presidenta, ¿por qué la violencia hacia las personas adultas mayores puede permanecer invisible para la sociedad? Porque consideramos que venimos lamentablemente de sociedades que tradicionalmente entendieron la etapa de la vejez como no otra etapa de la vida, sino ya como que casi un estorbo de la vida, ¿no? Como ya no eres productivo. Venimos de sociedades en donde lo único que importa es la producción, la persona que sirve para generar riqueza tanto para sí como para otra persona, y se ha lamentablemente en esta sociedad que solamente estaba enfocada en la obtención de recursos fuera como fuera, ¿no? Destruyendo el medio ambiente, con trata de personas, o sea, sin importar la forma, ni los valores, ni a quién se dañe, con tal de que yo obtenga riqueza, eso es lo único que importa. Y en esa dinámica y en ese sistema de valores que se tenía en estas sociedades, pues las personas adultas mayores, que su experiencia ya no se consideraba como un factor de producción o un atributo loable en una sociedad, sino que ya lo único que enfocaba era si podías trabajar con la misma rapidez, celeridad, con los valores que se exige en esa sociedad productiva.
de consumo únicamente, y entonces, como no podías, precisamente porque la etapa de la adultez mayor, pues tiene en este proceso, pues evidentemente una reducción de la velocidad, de la cuestión física de las personas a nivel general. Hay casos excepcionales, pero en general así es, y que se compensa con la importancia del conocimiento y la experiencia adquirida a lo largo de esos años de vida, pues de edad adulta, ¿no? Antes de llegar a la vejez. Ese sistema de valores, en ese sistema de producción, pues nos hizo creer de manera general a la sociedad que entonces ya las personas adultas mayores eran un estorbo, eran una situación de una carga para la familia, para la sociedad, para el Estado, y entonces había que lidiar con la carga en lugar de, evidentemente ahora que estamos en una nueva sociedad con nuevos valores, con una nueva cultura de respeto a los derechos humanos, pero también de apreciación a la diversidad humana y a la conciencia del valor de las personas adultas mayores, con toda su experiencia adquirida, con todo el cariño, con todo el amor, con esa rama de legados, porque también llegar a ser una persona adulta mayor ya también es un logro en sí, ¿no? Sí. También tener la oportunidad de envejecer es un logro de personas que pudieron tener una vida productiva en años anteriores, que les han llegado de estas experiencias, de estos legados, de este trabajo, de cada uno cómo definieron éxito en cada una de sus vidas, y pues ahora poder tener esta nueva visión, esta nueva percepción. Antes se consideraba que había que ocultar la carga, ocultar la debilidad, incluso, ¿no?, que implicaba tener una persona adulta mayor en la vida personal, y entonces ahora justo tenemos que estar apostando a este cambio de paradigma, a estos nuevos valores y estos sistemas nuevos que tenemos que desarrollar para ir cambiando cada una de esas percepciones y de esos estereotipos y de esos prejuicios, para que entonces evidentemente podamos sacar a la luz todo este tipo de violencias que por supuesto no son aceptables. Y a veces incluso el maltrato trata de ser disfrazado, de que no se note. Y cuando una persona es adulta mayor, pues a veces se logra. ¿Qué señales podemos ver como familiares o personas queridas de personas adultas mayores de que ha habido maltrato? Bueno, en la actualidad hay muchas diferentes detecciones que se realizan en las unidades de salud a todos los familiares. ¿Por qué? Porque siempre, lamentablemente, mucha de la violencia es involuntaria. ¿A qué quiero decir con eso? Que si tiene la persona mayor, es totalmente dependiente de la familia se tiene que organizar, pero por lo regular siempre recae en alguna persona, en un hijo o en una hija. Entonces, lo que pasa con esta persona se llama síndrome de burnout, que es el síndrome del colapso, el síndrome del quemado. La persona tiene sus actividades laborales, tiene su familia, tiene un sinfín de situaciones que tiene que atender, más aparte el cuidado de la propia persona mayor. Entonces eso se vuelve con el paso del tiempo un síndrome del burnout del colapso, que también se tiene que analizar, se tiene que revisar en la atención médica, en la atención psicológica, para ver si primeramente hay que detectar si la persona mayor es independiente o hasta qué grado puede valerse por sí misma. Derivado de ello, también la persona, los familiares tienen que valorarse por este tipo de detección para ver qué tanta carga hay con esa persona y tratar de organizarse en la familia para que puedan, no solo una persona estar a cargo de los cuidados de la persona, sino que toda la familia se organicen en la semana para darle cuidados a la persona mayor. Claro, involucrarse, no nada más cuidados físicos, también emocionales, todos los que requiere cualquier persona, no nada más una persona adulta mayor. Presidenta, ¿qué derechos se vulneran, o en su experiencia en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuáles son las que más recomendaciones han tenido respecto a los derechos humanos de personas adultas mayores, ya sea por maltrato físico o emocional de una autoridad? Sí, hemos tenido lamentablemente un par de recomendaciones emitidas que afectaron a personas adultas mayores, algunos en el centro penitenciario, por ejemplo, donde la persona adulta mayor se encuentra recluida porque cometió un delito y por tanto tiene que estar pues en este sentido, en esta detención legal para atender a las consecuencias de ese delito que decidió cometer.
En ese sentido, por supuesto, ahí todavía está el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, el centro penitenciario determinó ponerle de custodia a la persona que era familiar de la víctima, la que le cometió el delito, y por supuesto realizaba tratos crueles, inhumanos e incluso tortura contra esta persona que se encontraba en el centro penitenciario adulta mayor, y evidentemente esta es una situación que no está apegada a derechos humanos, son delitos, y por tanto sí se pudo acreditar y documentar esa lamentable situación. Y un par de otras situaciones también de adultos mayores que no se encuentran recluidos pero tienen familias en los centros penitenciarios, y de nueva cuenta al tratar de ingresar a realizar la visita de sus familiares recluidos en el centro penitenciario, pues fueron sometidos a pues una revisión excesiva que no atendió a su dignidad humana, pues por el solo hecho de ser una persona adulta mayor y tener un familiar recluido en un centro penitenciario. Por supuesto, eso no autoriza a una autoridad penitenciaria para violar los derechos humanos de un adulto mayor. Entonces sí vemos este fenómeno en donde el deseo más bien es como la posibilidad que se percibe, o sea, en la medida en la que se considera que la persona adulta mayor se ve disminuida en su capacidad de autodefensa físicamente, ¿no? Como que se genera en algunas personas que no tienen una salud mental adecuada ni valores respetuosos de derechos humanos, la idea de que es posible abusar de ese poder y dañar a la persona adulta mayor para conseguir algo. No, ese algo no tiene que ser necesariamente económico, ¿no? Hay personas que simplemente que no tienen una salud mental adecuada, que les produce placer el generar un daño a otra persona que no se puede defender como lo consideran las personas adultas mayores. Afortunadamente en estos casos, por ejemplo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos pudimos actuar y acreditar la violación de los derechos humanos, y por supuesto con las debidas consecuencias para las autoridades que violaron estos derechos y para la reparación integral del daño para estas personas adultas mayores. Vamos rápidamente a un corte y regresamos, no se despeguen. Por el respeto de tus derechos. Un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. En un momento... No es fácil. Nuestros derechos, promover nuestro interés y comprensión de los valores nacionales y el conocimiento de la comunidad internacional. Debe estimular nuestra creatividad e interés por la cultura familiar, física, el conocimiento, la ciencia, el arte, la cultura, la integración familiar y la solidaridad humana. Si tienes algún comentario o sugerencia para la radio de Sud California, Canal 8 o nuestras redes sociales, comunícate o diles a tus papás que te ayuden a escribirle al correo defensoría.ir@bcs.gov.mx. En el Instituto Estatal de Radio y Televisión, tu voz cuenta, tus derechos nos importan. ¿Conoces tus derechos como audiencia? Debes saber que tienes derecho a recibir contenidos que estimulen una cultura de prevención y cuidado de la salud. Si tienes algún comentario, queja o sugerencia respecto a nuestra programación en radio, televisión o redes sociales, comunícate a la Defensoría de Audiencias a través del correo defensoría.irt@bcs.gov.mx. En el Instituto Estatal de Radio y Televisión, tu voz cuenta, tus derechos nos importan. Ante las altas temperaturas que registra Baja California Sur, evitemos exponernos a los rayos del sol a partir de las 12 del día y hasta las 5 de la tarde, esto para prevenir el golpe de calor. Utilicemos gorra o sombrero, ropa de manga larga y consumamos más líquidos. Actuemos con prevención en esta ola de calor. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de Sud California Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IRTCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sud California. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés.
Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Ya estamos de regreso aquí en Por el Respeto de Tus Derechos. Y nos fuimos a corte sin poderte preguntar, José Alberto, mencionabas hace un momentito algo sobre edadismo. ¿Nos explicas a qué te refieres con edadismo? Edadismo me refiero al tema que viene del nombre de la edad. Le preguntamos a 10 personas cómo se imaginaban a una persona adulto mayor y todas se lo imaginan en silla de ruedas, con bastón, con enfermedades. O le puedes preguntar a cualquier persona si te gustaría estar de 70 a 80 años y la mayoría te va a comentar que no. Entonces, realmente, como bien lo comentabas, cada vez hay más personas mayores y cada vez vamos a ser más personas mayores. Entonces, queremos llegar a una vejez independiente, digna y activa, ¿no? Entonces, derivado de ello es que tenemos que cambiar la forma de pensar, cambiarnos el chip que tenemos, que por mucho tiempo las televisiones, los programas, los vecinos, las familias, pues nos han pasado eso de generación en generación y está mal. O sea, no porque una persona mayor tenga 70 o 80 años va a estar enfermo. Actualmente vemos personas mayores de 80 años que corren maratones. Realmente yo no podría. Es totalmente de condición, de disciplina. Entonces, esa forma de pensar sobre las personas mayores, y que la verdad no es, sí, se pierde fuerza física y se pierde porque durante toda la vida no nos preparamos para llegar a la vejez de manera adecuada. Se pierde porque durante toda la vida no le abonamos a tener una vejez activa, digna y saludable. Entonces no es por el simple hecho de que las personas tengan más de 60 años, ¿no? Es porque realmente no hacemos algo para lograr esa vejez que todos mundos queremos, que sea totalmente independiente. Todas las decisiones que tomamos antes de llegar a ese momento. No lo había pensado, que hay esos estereotipos tan fuertes en torno a las personas adultas mayores. Qué interesante. Frecuentemente escuchamos expresiones, Presidenta, como, es que está grande, ya no entiende, o no, mejor no le decimos porque ¿para qué lo preocupamos?, ¿no? Entonces, este discurso o manejar así información con las personas adultas mayores, ¿es respetuoso de derechos humanos? Pues depende. Sí, evidentemente hay situaciones que pues no tendrían por qué cargarse a las personas adultas mayores, ¿no? Lo vemos mucho en la cuestión de, lamentablemente, también algunos de los casos que hemos podido atender han sido de personas familiares, hijos, hijas, que usando la violencia le quitan sus casas y sus posesiones a sus padres y madres cuando son adultos mayores, pues desde la idea de que ellos tienen derecho a apropiarse de esos bienes por esa relación de madre, hijo, padre, hija, ¿no? Entonces, pues ese tipo de situaciones, por supuesto que no son respetuosas de derechos humanos, ¿no? Pero otra es si está papá, mamá, abuelito en el hospital, que acaba de salir de un paro cardíaco, no le vamos a decir que acabo de perder el trabajo, porque ¿cuál sería el sentido, no? Entonces, depende de cada situación y de cada familia. El punto siempre es encontrar por qué es que en dado caso esa información, si esa información es respecto de la persona adulta mayor, así como si se da mucho
mucho, lamentablemente hemos visto los temas de abuso de confianza, ¿no? Que pues a veces otorgan poderes o firman papeles a los hijos, a las hijas basadas en engaños, en mentiras, y pues esos papeles que firmaron sirvieron para vender la casa y despojarles de su patrimonio, quitarles sus pensiones, y pues por supuesto en ese tipo de situaciones en las que, ay, no le digas nada porque pues por su bien, pues evidentemente no, ahí estamos hablando de una situación de delitos y personas que están cometiendo estos abusos y estos actos delictivos que además no creen que lo están haciendo, o sea, realmente, genuinamente creen que es simplemente ejerciendo su derecho, ¿no? Ese es su derecho porque a mí me corresponde, es mi herencia. Muchas veces hemos escuchado decir a las personas para tratar de justificar sus violencias, siempre tienen una buena excusa para ellos y ellas para realizar esas violencias, pero por supuesto desde el punto de vista objetivo y legal, ninguna de esas situaciones pudiera ser respetuosa ni eximiente de responsabilidad. Hace poco nos platicaba la directora del asilo que ejercen ese tipo de violencia, llegan y literalmente agarran la pluma y la mano y fírmale aquí, pues como que fírmale aquí, ¿no? ¿Qué situaciones observamos con mayor frecuencia de este estilo en el entorno familiar? Ok, hablamos de violencia física, hemos hablado de violencia económica, sí, pero el Código Penal para el Estado de Baja California Sur establece que es acción u omisión. Uh-huh. Entonces, el no otorgar cuidados a una persona que los necesita también es un delito y está ejerciendo violencia y maltrato contra la propia persona. El dejarlo, el no hacer nada por cuidarlo, el no hacer nada por alimentarlo, el no hacer nada por estar al pendiente, y más si es totalmente dependiente de terceros, está ejerciendo violencia. También es bien importante dejar en claro este tema, el abandono de las personas también está considerado como delito, y también estamos haciendo valer los derechos de las personas mayores. Nos hemos tocado casos en el programa de visitas domiciliares a personas que se encuentran en postración, que están en totalmente abandono. Entonces, afortunadamente, y con el trabajo coordinado del Comité Estatal de Atención al Envejecimiento, hemos podido subsanar diferentes situaciones emergentes que han salido de los casos que nos encontramos. Entonces, actualmente vamos trabajando en coordinación siempre con Derechos Humanos, siempre con la doctora Charlín, que siempre respalda todos los casos que a veces por competencia y no, pero buscamos la manera de solucionar y atender las necesidades reales que se están presentando en las personas mayores. ¿Y qué implicaciones tiene este abandono desde una perspectiva de derechos humanos, presidente? Pues las personas adultas mayores son grupo de atención prioritaria, y por eso la Constitución y la legislación y normativa aplicable nos dice que tenemos como autoridades, como personas servidoras públicas, la obligación de realizar los refuerzos constitucionales con la atención preferente y diferenciada. ¿Esto qué significa? Que, como bien lo comentaban, ¿no? Cuando llega un caso en particular no se trata de, pues mándale un oficio y ahí que ellos entiendan y yo me desentiendo, y el punto es como que a quién le mandamos el oficio y dónde quedó la bolita para ver que con eso nos vamos a quitar de la responsabilidad, y eso no sucede en materia de derechos humanos, porque la obligación de atender a las personas de grupos de atención prioritaria con enfoque diferenciado, preferente y reforzado es de todas las personas que trabajan en una institución de gobierno, la que sea, ¿no? O sea, si somos personas servidoras públicas tenemos estas obligaciones, y entonces en ello implica necesariamente, como bien decía, no nada más es darle la atención adecuada, sino también no ser omisos y omisas en las obligaciones de atender a esa persona con esos enfoques preferentes y diferenciados y reforzados. Por ejemplo, llega una persona que está en una situación de emergencia, está refiriendo a alguna situación en la cual su vida corre peligro, y pues simplemente dice, es que tengo 100 expedientes aquí, y pues ahí llegaré cuando llegue, ¿no? Uh-huh. Y si en medio, pues evidentemente no le di la atención y el reforzamiento pues es que yo tengo mucho trabajo, no lo pude ver. Eso sí sirve como un pretexto de la persona que fue responsable en esa omisión de haber atendido la situación de emergencia para garantizar los servicios en tiempo y forma de esa institución pública para esa persona adulta mayor, pero no le va a eximir de las responsabilidades. O sea, podrá ser una excusa que podrá presentar de manera social,
pero No, las sí. responsabilidades legales no atienden a ese tipo de excusas. Entonces, pues la cuestión de cuando hacemos el análisis en materia de respeto y garantías de derechos humanos, pues evidentemente vemos este tipo de situaciones. Lo veíamos también, por ejemplo, cuando con las personas con discapacidad, ¿no? Una autoridad nos decía que pues la persona con síndrome de Down nunca le había dicho que tenía síndrome de Down y le había presentado ningún tipo de credencial tampoco, ¿no? Entonces, las personas podremos tener siempre consideraciones con las que creemos que podemos zafarnos o deshacernos de nuestras responsabilidades, como el resto de las hermanas, hermanos, hijas, hijos de una persona adulta mayor, como decías, ¿no? Todo cargado a una sola persona, pensando que con eso es que yo tengo mis hijos, es que yo tengo mi familia, es que yo no tengo tiempo, es que yo no tengo dinero. Cualquiera de los pretextos que quiera uno poner para esa situación no va a eximir de la responsabilidad que la ley impone. ¿Y por qué la ley impone? Pues porque es una cuestión de reciprocidad, hay que decirlo, ¿no? Las personas adultas mayores en este momento ya vivieron esa etapa de su vida en la que les tocó ser personas responsables de quienes requerían su cuidado, quienes eran las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces también es una cuestión de reciprocidad y de cuidado, y por eso también es tan importante la obligación del Estado de tener un sistema nacional de cuidados que pueda atender a las personas que no tienen red de apoyo en este sentido. Y hablemos también del impacto emocional, porque es algo importante de abordar. ¿Qué impacto emocional puede tener para una persona adulta mayor sentirse ignorada, relegada por sus propios familiares? Ok, es un diagnóstico que muy frecuentemente y a veces me llama la atención y me pone en la alerta que hay demasiada depresión en las personas mayores. El aislarse, no sé si les ha tocado ver a los adultos mayores que se encuentran en casas de día, por ejemplo, Amor y Esperanza, Santa Fe, el que todos los días estén acudiendo a este tipo de instituciones en donde puedan convivir con personas de su edad y compartir experiencias. Entonces, este tipo de situaciones les favorece demasiado en la calidad de vida de las personas mayores y previenen lo que es alteración de la memoria, demencias, depresión. Una persona deprimida que se encuentra solamente en su domicilio aislada, pues puede o cursar diferentes patologías o simplemente caídas porque se va deteriorando su capacidad mental, puede sufrir una caída, la caída le puede ocasionar una fractura de cadera, está hospitalizado 3 meses y todo lo que conduce en la calidad de vida se le va a ver afectado por solamente este tipo de hechos de que las propias familias aíslen o no lo tomen en cuenta como se debería tomar a la misma persona adulta mayor. Sí, Ana, cualquier persona cuando nos enfermamos, cuando tienes que estar en cama, puede ser aburridísimo y no tener a alguien con quien hablar o simplemente pues estar en sociedad es tan difícil. Obviamente para una persona adulta mayor pues también lo es. ¿Por qué el vínculo familiar no garantiza por sí mismo que exista un trato digno, Presidenta? Y hablemos también de en qué consiste un trato digno. Sí, bueno, es que lo que establece nuestra normativa es la obligación del cuidado y la atención y esas condiciones y esos parámetros que implica ese cuidado y atención. Pero la cuestión del afecto pues viene con otra situación, ¿no? Todavía no tenemos una ley que diga que es obligatorio que quieras a otra persona, ¿no? Y pues evidentemente no existe una ley en este sentido porque cuando sí se tuvieron, ¿no? En los regímenes autoritarios y totalitaristas sí existían leyes, ¿no? Donde te decía que tenías que tener amor profundo por el líder, ¿no? Hitler, por ejemplo, Mussolini, ¿no? Sí había una ley que te decía que tenías que amar al líder, ¿no? Entonces, por eso es que sí es diferente lo que implica una responsabilidad legal y lo que implica, por supuesto, ya lo que es el reconocimiento del estado de bienestar que nos conviene tener como sociedad, en la medida en la que cada decisión que vamos tomando en cada momento de nuestras vidas y en cada aspecto y en cada ámbito de la sociedad va a tener una repercusión en otra esfera, ¿no? Nos gusta a las personas, a los seres humanos, nos gusta imaginar supuestos en los cuales yo puedo desentenderme de mis responsabilidades y no va a tener consecuencias. O sea,
como que simplemente yo puedo no ver por mi papá o mi mamá o por la persona adulta mayor de la que tengo responsabilidad de atender, y no va a pasar nada porque esa persona adulta mayor va a seguir bien, va a seguir atendida, no va a necesitar ninguna situación, ninguna condición, y todo va a estar bien. Pero difícilmente ese pensamiento mágico se va a traducir en algo real, ¿no? Lo que, como decíamos hace un momento, lo que se va a traducir es en el deterioro, y entonces el deterioro va a ocasionar más responsabilidades, más necesidad de cuidado, más atención, porque una persona que se encuentra en su adultez mayor y se encuentra sana y sale a las actividades y tiene una buena relación de familia y se divierte y tiene actividades y tiene hobbies, y la sociedad entera está pensada y diseñada para poder atender a una vejez con dignidad, como lo vemos por ejemplo en China, ¿no? Las sociedades chinas aspiran a llegar a esas etapas de vejez, porque toda la sociedad entera está diseñada con parques, con sistemas de transporte que les permitan a las personas en su adultez mayor vivir su vida, porque en ese sistema las otras etapas de la vida adulta no son para disfrutar, sino hasta que llega uno a la vejez es cuando ya puede uno dedicarse a disfrutar la vida. Ese es otro sistema en el cual se desarrollan allá, ¿no? Pero acá podemos aprender de ese tipo de sistemas en el cual la sociedad, las comunidades permitan a las personas adultas mayores tener la posibilidad de su desarrollo, mantener esa funcionalidad. Eso implica desde tener un sistema de transporte público donde las personas mayores puedan trasladarse de un lado a otro para pasar por un parque, para ir a la playa, para pasear por el malecón, para ir a una actividad, para ir a la casa de día. Todo eso es lo que implica que podamos tener una sociedad mejor. En la medida en la que le seguimos apostando a este sistema tradicional en el cual las personas adultas mayores llegando a cierta edad ahora reciben la pensión, porque antes ni eso recibían, ¿no? Pero ahora tienen la posibilidad de tener una pensión que les permita tener algún tipo de ingreso en su edad adulta mayor, con sistemas preferentes, con un sistema de gobierno que garantiza una vejez digna, dejando de lado todo lo demás. Esas decisiones que vamos tomando día a día, al final del día también nos va a tocar pagarlas también a cada una de las personas que tomamos esas lamentables decisiones, porque dejamos a la persona adulta mayor sin atención, y entonces ya se cayó, y entonces ya se lastimó, y entonces ya no se puede mover, y ahora requiere más cuidado. Vamos rápidamente a un corte y regresamos, no se vayan. Por el respeto de tus derechos. Un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. En un momento, regresamos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos.
En esta temporada de verano es importante no permanecer en vehículos cerrados y estacionados bajo el sol, hidratarnos continuamente, permanecer en lugares frescos, ventilados y con sombra. Actuemos con prevención en esta ola de calor. ¿Sabías que tienes derechos como audiencia? Contar con una defensoría es uno de ellos. Su labor es escuchar, atender y dar seguimiento a tus comentarios, quejas o sugerencias sobre la programación que recibes. Si tienes algo que compartir, envía un correo a defensoría.ir@bcs.gov.mx. En el Instituto Estatal de Radio y Televisión, tu voz cuenta. Tus derechos nos importan. Las audiencias infantiles también tenemos derechos. Debemos saber que la programación dirigida a nosotros, los niños, debe fortalecer los valores culturales, éticos y sociales. Nos debe informar y orientar sobre nuestros derechos, promover nuestro interés y comprensión de los valores nacionales y el conocimiento de la comunidad. Ya estamos de vuelta aquí en Por el Respeto de Tus Derechos. Y si ya pusieron atención, hoy es 9 de junio, lo cual quiere decir que mañana es 10. 10 de Derechos Humanos. ¿Y qué esperamos para esta capacitación de 10, Presidenta? Gracias, tenemos una capacitación muy especial en este programa de formación. Los 10 son de Derechos Humanos, inspirado en el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Recuerden que cada día 10 de cada mes, durante febrero y hasta noviembre, 10 conferencias de 1 hora donde vamos a hablar sobre un tema de derechos humanos, y en esta ocasión, en el mes de junio, vamos a hablar sobre las claves para identificar el trabajo forzoso infantil. Esta capacitación, esta conferencia la vamos a realizar con la colaboración de la Organización Internacional del Trabajo. Buenísimo, no nos lo podemos perder. Mañana en punto de las 9 de la mañana, y ahí en las redes van a encontrar toda la información para el registro. Acuérdense que el registro es súper importante para poder aplicar para la constancia. Muy bien, vamos a continuar con este tema y me gustaría que platicáramos, José Alberto, de qué puede hacer una persona adulta mayor que nos está escuchando en este momento, que sepa o que sienta que está siendo violentada o vulnerada. Sí, claro, las personas mayores se dan cuenta rápidamente, y ellos mismos a veces se aíslan solos para no sentir el rechazo de la familia. Entonces es importante que siempre quieran salir, siempre quieran hacer actividades. Se ve rápidamente una persona mayor y la diferencia que se ve una persona que está aislada, una persona que está o que hace sus actividades de la vida cotidiana. Sin embargo, sí hay que primeramente evaluarse en el sentido de la parte de salud, de la parte física. Hay diferentes herramientas en las unidades de salud que nos dan la pauta de saber si somos independientes, si tenemos riesgos de padecer caídas, si tenemos riesgos de padecer alguna demencia, si tenemos riesgos incluso en las familias, en lo que lo comentaba del síndrome de burnout. Y una vez realizado todo eso, poder tomar decisiones en conjunto con la familia y los cuidadores de las personas para ver qué tipo de actividades puedo hacer. Si puedo conducir el vehículo, si es automático estándar, si puedo ir a hacer algún deporte, si puedo ir a correr un maratón. Entonces todo eso va a derivar dependiendo de la valoración. Y esta valoración, si tiene alto riesgo, con el conjunto de algunas técnicas de los profesionales de gerontología, de los médicos, del profesional de psicología y de los demás profesionales que dan la atención integral a las personas mayores, se puede ir avanzando en la materia de ganar músculos, de ganar condición, de trabajar la parte mental, para retardar o que no haya aparición de enfermedades que nos puedan limitar la funcionalidad del cuerpo, para estar presente en las actividades que nos gustan, que precisamente los adultos mayores son muy activos. A la mayoría le gusta bailar, a la mayoría le gusta cantar. Nos damos cuenta en los asilos, en las casas de día, en los eventos que realizamos de las jornadas de salud. Entonces simplemente es solicitar a la propia persona mayor o a la familia, en el caso que las personas sean totalmente dependientes, que acudan a la unidad de salud para realizarse todas estas evaluaciones, para que ellos tengan conocimiento de cómo exactamente está la persona mayor a su cuidado.
Y es impresionante cómo responde el cuerpo, sin importar la edad que tengamos, Claro, cuando supuesto. empezamos a hacer ejercicio, cuando nos involucramos en ese bienestar físico. Hablemos también de la importancia de la denuncia. ¿Por qué es importante denunciar, incluso cuando tenemos miedo de hacerlo, Presidenta? La denuncia nos permite precisamente solicitar la intervención del Estado ante situaciones que la ley nos prohíbe atender de manera directa, ¿no? Ese famoso dicho de hacerse justicia por propia mano, ¿no? Tenemos el caso muy famoso de la persona adulta mayor a la que fue despojada de su casa, y pues en el deseo de encontrar una solución y hacerse justicia por propia mano, tomó una pistola y le disparó y asesinó a las personas que habían tomado su casa y le habían despojado de su mueble, ¿no? Pues sí logró en ese sentido, logró ese cometido, ¿no? De hacerse justicia por propia mano. Sin embargo, pues también tuvo que lidiar con las consecuencias del propio delito que ella misma cometió, y aunque era una persona adulta mayor. Entonces, a veces pensar que solo porque soy una persona adulta mayor no voy a tener consecuencias de las decisiones que tome o de las violencias que ejerza, porque también hay que entrar en ese tema, ¿no? Las personas adultas mayores también vivieron y fueron educadas en una sociedad donde la violencia era el mecanismo por excelencia para la resolución de problemas. Y pues la vejez también es una excelente oportunidad para replantearse todas esas creencias, para aprender nuevas formas y nuevas maneras de tratar a las personas con dignidad, porque la cuestión del respeto es mutuo y la cuestión de la obligación de no ejercer violencia también es recíproca, ¿no? Entonces, si una persona adulta mayor está ejerciendo violencia contra las personas cuidadoras, también es importante que las personas cuidadoras documenten la situación y hagan las denuncias correspondientes, porque pues sí existe la obligación de la familia de atender y velar por el bienestar de la persona adulta mayor, pero eso no implica soportar actos de violencia contra las personas familiares o pues sus hijas, hijos, nietos, etcétera, ¿no? Este tipo de situaciones es importante precisamente para poder atender a este tipo de dinámicas y poder reeducar y replantear en este sentido, encontrar las soluciones para poder tener una convivencia familiar sana. Y cuando también vemos que las personas adultas mayores, es importante que todas las personas sepan que si ven alguna o tienen conocimiento de alguna persona que se encuentra en alguna situación de necesidad, no tienen que ser familiar, no tienen que ser hijo, no tienen que ser un apoderado, abogado. Tienen la responsabilidad, tenemos la responsabilidad, evidentemente, especialmente para cuando somos personas servidoras públicas, pero en general todas las personas tenemos la responsabilidad de acudir a las autoridades y hacer de conocimiento de estas situaciones, precisamente para que el Estado pueda tener conocimiento de ellas e intervenir. Gracias a ese tipo de denuncias anónimas que hemos recibido, pues donde nos hicieron saber de situaciones de abandono total, de personas adultas mayores que se encontraban en situaciones verdaderamente infrahumanas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y también, por supuesto, en trabajo con el licenciado, hemos podido rescatar a personas que se encontraban en situaciones verdaderamente deplorables. Entonces, es importante involucrarnos, es importante presentar las denuncias correspondientes, es importante solicitar el actuar del Estado ante cualquier acción o omisión que afecta a una persona adulta mayor. Que sea un llamado, así como cuidamos a nuestras niñas y niños, también tenemos esa responsabilidad con nuestras personas adultas mayores. Vamos rápido a un corte y regresamos. Por el respeto de tus derechos. Un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. En un momento, regresamos. Nuestra creatividad e interés por la cultura familiar, física, el conocimiento, la ciencia, el arte, la cultura, la integración familiar y la solidaridad humana. Si tienes algún comentario o sugerencia para la radio de Sud California, Canal 8 o nuestras redes sociales, comunícate o diles a tus papás que te ayuden a escribirle al correo defensoría.ir@bcs.gov.mx. En el Instituto Estatal de Radio y Televisión, tu voz cuenta, tus derechos nos importan.
¿Conoces tus derechos como audiencia? Debes saber que tienes derecho a recibir contenidos que estimulen una cultura de prevención y cuidado de la salud. Si tienes algún comentario, queja o sugerencia respecto a nuestra programación en radio, televisión o redes sociales, comunícate a la Defensoría de Audiencias a través del correo defensoría.irt@bcs.gov.mx. En el Instituto Estatal de Radio y Televisión, tu voz cuenta, tus derechos nos importan. Ante las altas temperaturas que registra Baja California Sur, evitemos exponernos a los rayos del sol a partir de las 12 del día y hasta las 5 de la tarde, esto para prevenir el golpe de calor. Utilicemos gorra o sombrero, ropa de manga larga y consumamos más líquidos. Actuemos con prevención en esta ola de calor. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de California Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IRTCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sud California. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Ya regresamos a este módulo final de Por el Respeto de Tus Derechos, recordándoles que si se han perdido alguno de nuestros programas, se vayan de inmediato a YouTube a verlo o a escucharlo en Spotify y lo van a encontrar como CEDH BCS. Y envejecer es una experiencia que con suerte todas las personas vamos a vivir. Por eso la manera en la que tratamos hoy a nuestras personas adultas mayores también habla del futuro que estamos construyendo para nosotros y para nosotras mismas. Por eso nos acompañó hoy el licenciado José Alberto Garay, coordinador estatal del programa de atención a la persona mayor. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por el espacio, gracias doctora Charlene, y gracias por el espacio y por el trabajo, y felicitarla también por todo el trabajo que ha hecho, y seguiremos haciendo, seguramente. Sí, así es. ¿Y con qué mensaje nos dejas? ¿Con qué mensaje dejas a la ciudadanía? Hacer la invitación para que toda persona interesada acuda este próximo 16 de junio en hora de las 11 de la mañana en el auditorio del antiguo Hospital Salvatierra, con las conferencias precisamente con los temas que hemos hablado el día de hoy. Buenísimo, no nos lo perdamos. Presidenta, ¿con qué mensaje nos deja? Recordar a las personas que en la consulta infantil y juvenil y también en la encuesta del DIF, nuestras niñas, niños y adolescentes reiteraron mucho el tema de la importancia de sentirse seguros y seguras en sus espacios y entornos familiares. Y recordemos que las personas adultas mayores son parte integral y fundamental de nuestras familias y por tanto tener la oportunidad de convivir con ellos y con ellas, por supuesto, puede ser una excelente oportunidad y experiencia para nuestras infancias y adolescencias que tanto están buscando tener esa sensación de apego, de afecto, de cariño y de seguridad en nuestras familias. Es que es alianza natural, claro que sí. Muchas gracias a nuestro experto por venir a compartir un poquito de toda su gran labor, por supuesto, a nuestra querida presidenta por abrir este maravilloso espacio de diálogo, a Canal 8, la 99.1 de FM y 1050 de AM. Nos vemos el próximo martes en punto a las 10 de la mañana, aquí en Por el Respeto de Tus Derechos. Pero bueno, nos vemos mañana, porque mañana es 10 y los 10 son de derechos humanos. Muy bonito día. Esto fue Por el Respeto de Tus Derechos.
un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. Por el respeto de tus derechos.